Entre las muchas cosas que me fascinan se encuentra la historia de la Segunda Guerra Mundial. Desde las condiciones políticas que dieron paso a ella hasta su historia militar han llenado muchas de mis tardes, pero hay un capítulo en específico del que hoy quiero hablar. Bienvenidos y bienvenidas a No Lugar. Soy Friné y aquí cualquier cosa, pero de verdad cualquier cosa, es una excusa para hablar de filosofía, derecho y política. Hoy vamos a hablar de los juicios de Nuremberg. Por los recientes acontecimientos del año, y eso que apenas llevamos una semana, el derecho internacional está otra vez en boca de todos. Y vamos a aprovechar este espacio para hablar de la reconfiguración del derecho internacional a partir del juicio por crímenes de guerra más controversial de nuestro tiempo, Nuremberg. La pregunta que guía este episodio es simple pero incómoda. ¿Cómo los juicios de Nuremberg cambiaron el derecho internacional y por qué lo que se discutió ahí hoy es doctrina aplicable entre las naciones? Pero vayamos por pasos. ¿Qué fue Nuremberg? Cuando hablamos de los juicios de Nuremberg, solemos imaginar una escena casi mítica. Jueces solemnes, traductores simultáneos, jerarcas nazis escuchando su condena y el derecho imponiéndose por fin sobre la barbarie. La realidad fue bastante más incómoda y por eso es tan interesante. Lo primero que tendríamos que entender es, ¿qué se juzga realmente? Formalmente, Nuremberg juzgó personas concretas, no a Alemania como Estado. Esto ya es una ruptura enorme. Los cargos a los cuales principalmente se enfrentaron fueron 3. Los crímenes contra la paz, entendidos como planear y ejecutar una guerra de agresión. Los crímenes de guerra, entendido como violaciones graves al derecho de la guerra ya existente, todo lo que tiene que ver con trato a prisioneros, civiles, deportaciones y ejecuciones. Y tercero, crímenes contra la humanidad. Asesinatos, exterminios, esclavitud, persecución sistemática por motivos políticos, raciales o religiosos. Y aquí está el punto clave. No todos estos crímenes estaban claramente tipificados antes de la guerra, especialmente el tercero. En ese sentido, Nuremberg no solo juzga hechos, nombra horrores que todavía no tenían nombre jurídico. Pero, ¿por qué es controversial? Porque Nuremberg camina en una cuerda floja que todavía hoy incomoda. En este sentido, lo primero que encontramos es un problema con la retroactividad. Se juzga a personas por conductas que no estaban claramente prohibidas como delitos internacionales cuando se cometieron. Esto choca con uno de los principios básicos del derecho penal clásico. No hay delito ni pena sin ley previa. La respuesta que dio Nuremberg fue básicamente: hay actos tan graves que no pueden quedar impunes aunque el derecho no llegue a tiempo. Y ahí empieza el temblor. El segundo problema que enfrentan los juicios de Nuremberg es que se trata del juicio del vencedor. Los jueces eran de las potencias aliadas, los acusados del bando derrotado. No hubo tribunales equivalentes para juzgar bombardeos masivos sobre civiles, Hiroshima y Nagasaki u otras atrocidades cometidas por los vencedores. Esto alimentaba la crítica de que Nuremberg fue justicia selectiva, no justicia universal. El tercer problema al cual se va a enfrentar Nuremberg es el yo solo obedecía órdenes. Muchos acusados se defendieron diciendo que actuaban conforme a la ley del Estado alemán. Nuremberg responde algo radical para su tiempo. Hay órdenes que no deben de obedecerse, incluso si son legales internamente. Aquí, el derecho internacional se atreve a decirle al Estado: no eres absoluto. Nuremberg no es solo un juicio. Es un sismo jurídico, rompe al menos 3 pilares del derecho clásico. La soberanía estatal como escudo absoluto. Lo que un Estado hacía dentro de sus fronteras deja de ser solo asunto interno, y hay crímenes tan graves que traspasan fronteras incluso sin cruzarlas. También el Estado deja de ser el sujeto único. Por primera vez, individuos responden directamente al derecho internacional. No se juzga a Alemania, se juzgan a personas con nombre y apellido. Por último, el derecho deja de ser solo técnico. El derecho deja de ser únicamente descriptivo y neutral. Empieza a funcionar como juicio moral institucionalizado. No solo dice que es legal, empieza a decir que es intolerable. En resumen, Nuremberg fue jurídicamente imperfecto, políticamente situado, éticamente inevitable. No fue el triunfo puro del derecho, fue el intento desesperado de poner palabras, normas y responsabilidades donde antes solo había horror. Desde ese momento, el derecho internacional ya no pudo volver a fingir que no veía. Y es justamente en esa imbricación que hablaremos de estos dos.
Damas y caballeros, desde el corazón del ring jurídico, en esta esquina, con la teoría pura del derecho bien ajustada entre los guantes, defensor de la norma, árbitro de la neutralidad, el arquitecto del constitucionalismo moderno, Hans Kelsen. Y en la esquina contraria, con la decisión soberana cargada al puño, la tiranía del valor lista para el golpe, el pensador del conflicto, el jurista del estado de excepción, Carl Schmitt. Pero no bebes de luz, esta pelea no inició en Nuremberg. La enemistad entre Kelsen y Schmitt era vieja, personal, teórica y profundamente política. No discutían detalles técnicos, discutían qué es el derecho, quién manda y qué pasa cuando todo se rompe. Así que vayamos al primer round. Kelsen defendía una idea tan elegante como peligrosa. El derecho debía de ser un sistema normativo puro, sin dioses, sin líderes carismáticos, sin voluntad personal. Para él, el derecho no necesita héroes, necesita reglas, procedimientos y límites al poder. Schmitt pensaba que eso era ingenuidad liberal. Su frase lo dice todo: soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Cuando el sistema colapsa, cuando hay guerra, crisis o caos, alguien tiene que decidir, y ese alguien no es una norma abstracta, es una persona con poder. En este segundo round, Kelsen creía que el derecho podía aspirar a la neutralidad, no porque fuera político, sino porque debía contener la política, no convertirse en ella. Schmitt detestaba esa idea. Para él, no existe derecho sin política, no existe política sin conflicto y no existe orden sin decidir quién es amigo y quién es enemigo. Kelsen quería domesticar al poder, Schmitt quería nombrarlo sin hipocresías. Este tercer round ya no es solo teoría jurídica, aquí estamos entrando de lleno en filosofía política. Hans Kelsen defiende la democracia constitucional no porque la considere perfecta, sino precisamente porque admite el conflicto. Para Kelsen, la democracia es lenta, está llena de contradicciones, funciona a través del desacuerdo institucionalizado. Carl Schmitt, en cambio, parte de una intuición distinta y profundamente inquietante. Lo político nace del conflicto, no del consenso. Toda comunidad se define por una distinción fundamental: amigo-enemigo. Cuando esta distinción aparece, el liberalismo normativo se queda sin respuestas. En situaciones normales, las normas funcionan, pero en situaciones límite, como crisis, guerras o colapsos institucionales, las normas no deciden, deciden las personas. Y aquí está el verdadero desacuerdo entre ambos. Kelsen confía en que incluso en la crisis, el derecho debe de seguir operando como límite. Schmitt sostiene que en la crisis, el límite desaparece y fingir lo contrario es autoengaño. Es importante mencionar que Schmitt no defiende el autoritarismo como preferencia moral, sino como una consecuencia lógica de su diagnóstico. Cuando el orden está en peligro, alguien debe decidir sin estar atado por la norma. Lo inquietante es que una vez que aceptas esa lógica, no hay un criterio jurídico interno que detenga la concentración de poder. En resumen, Kelsen quiere un mundo donde el poder se someta al derecho. Schmitt describe un mundo donde el derecho siempre termina sometiéndose al poder. Y, Friné, ¿qué tiene que ver esto con lo que ha pasado este año? La respuesta corta es todo. La honesta es demasiado. Si han seguido las noticias, habrán visto posturas opuestas sobre Venezuela: reconocimientos, no reconocimientos, autodeterminación, democracia, estabilidad, orden. Y aquí llegamos al round final. La pregunta incómoda: ¿puede un Estado romper el derecho internacional invocando un valor superior? No importa si este es orden, seguridad, democracia, libertad, estabilidad regional o esfera de influencia. Aquí no estamos hablando de diplomacia, estamos hablando de teoría política en acción. Y aquí viene el gran golpe final, la teoría de los grandes espacios. Schmitt propone con esta teoría que el mundo no se organiza por normas universales, sino por grandes espacios de poder, cada uno con una potencia dominante y un derecho subordinado a este orden. La traducción brutal: el derecho internacional vale hasta que el poder lo permite. Cuando fue interrogado tras la guerra, se le preguntó si esta teoría había fundamentado el nazismo. Schmitt no se desdijo de la misma, defendió su postura y mencionó que esta lógica no había desaparecido, solo había cambiado de manos.
Pasamos de la Europa para los europeos a América para los americanos, zonas de influencia, zonas de seguridad hemisférica e intereses estratégicos. ¿Cambian los valores? No cambia la estructura. Y en esta lucha, Kelsen diría, ningún valor justifica romper el derecho internacional sin destruir la posibilidad misma de un orden jurídico global. Schmitt respondería, el derecho internacional siempre ha sido moldeado por quien manda, y Venezuela, como tantos otros casos, no es una excepción. Es la prueba viva de que esta discusión no terminó en 1946, porque si aceptamos que los estados pueden romper el derecho cuando creen defender un valor superior, entonces el derecho deja de ser un límite y vuelve a ser un instrumento. Hay quienes dijeron que la defensa de Carl Schmitt tras Nuremberg fue su derrota definitiva frente a Hans Kelsen, que el normativismo había vencido, que el derecho internacional había puesto límites al poder y que la historia había elegido. Pero basta mirar el mundo hoy para sospechar que no fue así, porque cada vez que un Estado invoca un valor superior para torcer el derecho, cada vez que el orden se impone sobre la norma y cada vez que la excepción se vuelve regla, Schmitt vuelve a respirar. Y sí, tal vez Kelsen ganó el juicio, pero Schmitt parece seguir ganando las preguntas. Y mientras estas preguntas sigan abiertas, Nuremberg no es pasado y el derecho internacional se sigue reconfigurando.